Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este curso sobre Arequipa Turismo Cultural, que es el módulo del cual vamos a tratar el día de hoy. Bueno, en realidad, cuando hablamos de turismo cultural es realmente amplio. De inicio, sería interesante primero conocer qué es turismo cultural y de qué se trata. Miren ustedes, para que entendamos un poquito, el turismo cultural básicamente es un viaje que está motivado por conocer, comprender y disfrutar tres elementos importantes del turismo, ¿eh? ¿Qué es lo que deben conocer, comprender y disfrutar? Deben comprender el conjunto de rasgos, elementos distintivos, espirituales, inmateriales, intelectuales y afectivos. Miren ustedes a todo lo que se refiere este tema. ¿De qué cosa? De una sociedad, de un grupo social, un destino específico. En otras palabras, y en realidad que es lo que generalmente se entiende mejor, el turismo cultural resalta específicamente justamente ello, aspectos culturales, gastronómicos, alguien me dirá, y también la arquitectura, sí, también la arquitectura, y pues las danzas y la música, sí, y los templos y casonas y demás, por supuesto que sí, todo ese tema que resalta el turismo cultural es lo que a muchas personas les interesa. Pero ¿por qué estamos haciendo una definición, bueno, realmente bastante conocida? Porque en realidad, eh, Prom Perú hizo un estudio en el cual trató de establecer cuáles eran las ciudades más importantes en el Perú en relación al tema de turismo cultural y nos da unos datos interesantes, por ejemplo, ¿no? Sabemos realmente que el Cusco es la región más visitada. En este caso nos dice que el 85% de turistas en realidad que visitaron el país, les interesó llegar al Cusco de inicio. Y bueno, sabemos que el Cusco presenta muchos aspectos importantes relacionados al Imperio Incaico, ¿no? Más allá de Machu Picchu, Sacsayhuamán, etcétera, y tantos otros centros arqueológicos que hay por allá, ¿no? Pero también nos dice esta encuesta de Prom Perú que el 35% de los visitantes llegó a Puno. Y bueno, ya saben que Puno vienen atraídos por el tema, el lago Titicaca y el tema de Corredor Aymara, Corredor Quechua, etcétera, ¿eh? Y de allí hablaban del 21% de turistas que decidían venir a Arequipa por el tema de turismo cultural. Bueno, claro, Arequipa e Ica se empatan en esas preferencias, ¿no? Y claro, Arequipa por todo lo que tiene que vamos a ver y que empataba también con el caso de Ica por el tema Nazca y Paracas, que es quizás culturalmente lo más importante que ofrece esta región, ¿eh? Pero en el caso de Arequipa, básicamente la belleza arquitectónica, el tema del sillar, por allí la parte cultural del Valle del Colca, las comunidades que hay en todo ese sector, hace que realmente el turismo sea apreciado por este grupo de extranjeros que llegan al Perú. Y si nosotros preguntamos sobre cuáles son las actividades que más demandan los turistas extranjeros, miren ustedes, el 88% de visitantes demandan el tema de los sitios arqueológicos, miren ustedes, ¿eh? El 72% le interesa el tema de museos, un 64% le interesa conocer inmuebles históricos, estábamos hablando templos, casonas históricas, virreinales, como quieran llamarle, y por ahí un 38% les interesa la visita a las comunidades indígenas. Justamente, y hasta acá llegamos en esta parte de esta estadística que les quería dar a conocer, que en este 64% es básicamente donde se encuentra Arequipa. ¿Por qué? Porque Arequipa como ciudad, que estamos hablando básicamente de la provincia, nosotros no tenemos aquí mismo en la ciudad interesantes o importantes y sitios arqueológicos, ¿no? Museos, por supuesto que sí tenemos museos, y en realidad nuestra fortaleza cultural de la provincia, estoy hablando, ojo, está basada en nuestros museos y en el tema de nuestros templos y casonas que corresponden a los inmuebles históricos. Justamente por ahí, bueno, más allá del tema de nuestras danzas, alguien me dirá pues también que tenemos una danza que ha sido declarada patrimonio, sí, es la danza del Huitite, pero es parte de la provincia de Caylloma, en realidad es de nuestra región finalmente, ¿no? Pero el día de hoy vamos a tratar de centrarnos en la parte del turismo cultural de Arequipa, que está relacionado con este 64% que refiere conocer inmuebles históricos, en este caso para nosotros, lo que son templos y casonas. Entonces vamos a conocer un poquito de esto en el lapso de lo que del tiempo que tenemos. ¿De acuerdo? Muy bien.
¿Y qué templos y casonas tenemos en Arequipa? En realidad son muchos. Por ejemplo, tenemos de inicio nuestra famosísima catedral, el templo de la catedral, que es el monumento religioso más importante que hay en esta parte de la ciudad. Tenemos por allí el convento de Santa Catalina, tenemos el templo de nuestros hermanos jesuitas, el templo de San Francisco, Tercera Orden, etcétera. Vamos a hacer, y en casas tenemos, pues obviamente la famosa Casa del Moral, Tristán del Pozo, Uriberri, La Moneda, Rospia. Vamos a hacer una relación, bueno, vamos a conversar de cada una de ellas en estos minutos, tratando de hablar rápidamente, porque obviamente el tiempo también es lo más corto que tenemos el día de hoy, ¿no? Bien, definitivamente, entonces quiero mostrarles un poquito de lo más importante de los templos. De inicio, el primero que vamos a hablar es el de la catedral, que no es la iglesia de la catedral. Conforme vamos hablando de algunos de estos lugares, les voy a ir dando algunos tips en relación a algunos errores que se cometen cuando hablamos de estos temas, y por allí también algunos consejos sobre todo esto. Algunos, vamos a ir hablando algunos secretos también de lo que, de lo que encierran estos lugares, ¿no? Bien, de inicio nuestra catedral. A ver, muchos hablan de las iglesias. Primero debería decirles que lo que nosotros vemos aquí en estas construcciones arquitectónicas no son iglesias, en realidad son templos. En realidad son templos porque iglesias son el conjunto de personas. Y ahí tenemos la iglesia católica, la iglesia pentecostal, la iglesia evangélica, etcétera. Y en realidad lo que nosotros vemos acá son templos, que son las construcciones arquitectónicas en las cuales se rinde culto. De pronto, entonces, cuando nosotros hablemos aquí en la ciudad de todo lo que son estas construcciones arquitectónicas, debemos estar refiriéndonos a ellos como templos y no como iglesias, porque las iglesias son un grupo de personas. Esta catedral que tenemos acá en su primera construcción como tal, como catedral propiamente dicha, proviene del año de 1621 en sus inicios, digamos, porque bueno, en 1621 se firma el contrato con don Andrés Espinosa para la construcción de esta catedral, pero luego de sucesivos intentos, no vamos a hacer mucha historia de esto, recién es que se logra terminar la catedral en el año de 1656, después de casi 35 años de construcción y paralización y demás, en que se acaba ya, se construye, se inaugura, si quieren así, nuestra primera catedral. Esta catedral lamentablemente sufre un incendio en 1847, el 1 de diciembre de 1844, perdón. Y después de este incendio, la catedral fue restaurada. Prácticamente hicieron una nueva catedral, digamos así. Quedaron algunos muros, algunos sectores que usaron de la catedral. Todo lo demás se destruyó. Fue reconstruida, si quieren, o construida, mejor dicho, les vuelvo a decir, en un nuevo templo en 1847 por don Lucas Poblete. Por eso cuando nosotros nos preguntan, nosotros leemos algo de historia y decimos, oye, nuestra catedral, ¿de cuándo es? Ah, del siglo XVII, de 1621. Es cierto que ahí se inicia la construcción, pero la catedral que nosotros hoy vemos es ya una construcción posterior al incendio de 1844, así que esa catedral ya es una catedral del siglo XIX. Claro que después alguien me dirá, sí, pero hubo el terremoto de 1868 y se destruyó también. Bueno, en realidad sufrió el daño de las dos torres y algunos otros sectores de la construcción, pero ya no se hace una catedral nueva. En realidad se mantiene la catedral posterior al incendio del 44, que es básicamente la que vemos nosotros con algunos cambios, por ejemplo, el tema de las torres que son diferentes y el tema de frontispicio que está encima de la fachada principal, encima de la puerta, que es una adición de 1940 que ya les voy a comentar luego, conforme vayamos viendo las fotos, ¿no? Al interior, saben ustedes que hay buenos, importantes ornamentos, ¿no? Como el órgano de Loret, el púlpito de Charles Gussin Rigaud, que fue tallado en Francia en 1879 y llega en plena guerra con Chile. El altar mayor que está hecho en mármol de Carrara, de Felipe Moratilla, por ejemplo, la custodia de oro, por ejemplo. Claro, el altar mayor es de Francisco Moratilla, la custodia es de Felipe Moratilla, pero la custodia hoy se exhibe ya dentro de las salas de lo que es el Museo de la Catedral, ¿no? Y las esculturas de los 12 apóstoles que fueron traídos de Génova, Italia, por ejemplo, ¿no? Entonces,
ahí tienen, miren ustedes que quería que vean este frontispicio que tenemos acá. Es un frontispicio que data de 1940, y ahora el cuadragésimo, perdón, de fundación de la ciudad de Arequipa. Y con el terremoto del 68, de 1868, esto se cayó y no lo habían colocado, esto era llano completamente, porque la catedral del 68 tenía este frontispicio que ven ustedes, va de torre a torre, y aquí había una talla de los 12 apóstoles en la última cena con Jesús, pero luego del terremoto de 1868 se cayeron las torres y se cayó el frontispicio, y lo único que le devolvieron fueron las torres, pero de la forma que la conocemos ahora, y esto quedó llano. Y en 1940, con motivo del aniversario de la ciudad, el 400 aniversario, se colocó el frontispicio nuevamente, pero el frontispicio que se colocó en realidad es un frontispicio pequeño que solo va de alrededor de la puerta, digamos así, y no tiene ninguna talla, como en el caso del anterior que se destruyó en 1868. ¿No? Miren las torres también que son diferentes al caso anterior que les estoy mostrando. Todo lo demás se ha mantenido y bueno, es la catedral que nosotros tenemos acá. Justamente el año que aparece acá de 1847 es el año de la construcción después del terremoto del 44. Y acá está por Lucas Poblete, que justamente fue el arquitecto que se encargó de la construcción de esta catedral, ¿no? Miren ustedes al interior algo del mármol perdón, el altar mayor con mármol de Carrara, el púlpito, los apóstoles, este es bueno, la imagen del demonio debajo del púlpito, ¿no? Una talla de Charles Bussin Rigaud, de un hombre o un demonio con cara y cuerpo humano, cachos de cabra, las vampirescas y el cuerpo, el resto de cola de una serpiente, ¿no? Claro, la idea de que esté allí debajo es que la palabra de Dios eh, pesa sobre el ángel caído, ¿no? Algunas imágenes que pasamos rapidísimo, el órgano de Loret, un órgano del cual se hacen dos, eh, dos iguales, uno se fue para Hamburgo y el otro vino para Arequipa. Actualmente el órgano funciona, es un órgano de viento, solamente que funciona ahora con un motor que le da viento para que pueda trabajar. Y bueno, la capilla del Señor del Gran Poder, que está justamente a un costado de lo que es del órgano de Loret. Otro templo importante es el Templo de Santiago. Entonces aquí debemos aclarar también, alguien me dirá, oiga, pero ese es el templo de la Compañía de Jesús. No, señores, ese es el Templo de Santiago. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que tenemos la costumbre en Arequipa de que a muchos templos los llamamos por la orden religiosa que lo administra y más no por el nombre real del templo. Recuerden ustedes que todos los templos bueno, bajo la usanza española, todos los templos han sido advocados bajo la protección de algún santo patrón, de alguna santa, alguna virgencita, etcétera, ¿no? Entonces, debemos recordar que ese templo fue construido y lo pusieron bajo la protección o la advocación del apóstol Santiago. Por eso que este es el templo de Santiago Apóstol. Claro, que pertenece a la orden de la Compañía de Jesús, de acuerdo, pero es el templo de Santiago. Es uno de los mejores templos, mejor dicho, uno de los más bonitos en cuanto a la ornamentación de su fachada. Es un templo que data ya realmente en su construcción del año de 1698. Es la tercera construcción y la que perdura prácticamente hasta nuestros días. Claro que el templo ha pasado por muchos terremotos también, como el de 1868, que acá lo podemos ver, pero ha sido restaurado. Nunca el templo ha sido destruido completamente, como si en el caso de la catedral con el incendio. Entonces aquí tienen una foto, miren ustedes cómo es que se destruye las torres, o la torre, perdón, y bueno, la plaza de armas como quedó, ¿no? El 13 de agosto de 1868, el terremoto de San Hipólito, uno de los más terribles que hubo en Arequipa. Y miren la reconstrucción que hicieron de la Compañía de Jesús, miren la torre que le pusieron. Nada tiene que ver con la torre que tiene ahora. Lo que pasa es que esta torre se cae entre 1958 y 1960, porque recuerden que entre el 15 de enero del 58 y el 13 de enero del 60 ocurrieron dos de los más grandes terremotos últimos que ha habido en el siglo XX. Entonces, se cae también esta torre y le hacen una nueva torre. Y esa nueva torre justamente es la que nosotros
ya conocemos ahora la que es característica de este templo. Justamente ahí tienen en la fachada una cartela con el año de 1698 que señala justamente la fecha de aquella construcción que les estoy comentando, ¿no? Bien, lo importante también de este templo, más allá de la famosa fachada que tiene, que es realmente muy rica, tenemos también al costado una cruz de madera. Oigan, esto es una cruz vestida, una cruz del caminante, una cruz del viajero, una cruz del peregrino, y bueno, le llaman de muchas formas. Pero ustedes verán que es el único templo de la ciudad, o sea, el centro, digamos así, lo que antes era el centro histórico de Arequipa, es la única que tiene una cruz delante. En realidad, para muchos, esta es una cruz pueblerina, porque era el símbolo de las cruces de pueblo. Si ustedes van a Caima, van a ver que a un lateral de Caima, en el acceso a la Casa Cural, hay una cruz de madera. En Yanaguara hay una cruz de madera en la fachada. En Sachaca hay una cruz de madera. No sé, en Pocarpata hay una cruz de madera. En Characato, cruz de madera. En Quequeña, una cruz de madera. Y donde ustedes vayan, van a encontrar siempre una cruz de madera afuera, porque era símbolo de los templos de pueblo. Bueno, y entonces, ¿qué hace esto acá? Lo que pasa que, jóvenes, este era un acceso que daba al Colegio de Santiago, y el Colegio de Santiago funcionaba en lo que hoy es el claustro de la Compañía de Jesús. Pero en el año de 1767 los jesuitas fueron expulsados de Perú, de América y de todas las colonias que España tenía en el mundo. Entonces, esto se clausuró, y algún señor, según tengo entendido, que vivía por la calle Puente Bolognesi, regaló esta cruz para colocar en este lugar que había quedado feo a raíz de la clausura que había habido de este acceso que daba al Colegio de Santiago, ¿no? Entonces, por esa casualidad del destino y por ese regalo, si quieren ustedes, existe esta cruz acá, pero ningún templo del centro de la ciudad tiene esta cruz, porque ya les he dicho que es una cruz símbolo de los templos de pueblo, ¿no? Generalmente se colocaba a la salida de los pueblos, y los indígenas tenían que rezar el Padre Nuestro en español, bajo pena de muerte si no lo hacían, ¿no? Entonces se arrodillaban en la cruz, se persignaban, rezaban su Padre Nuestro, y recién empezaban o salían del pueblo, iniciaban su camino, iniciaban su viaje. Por eso que se llamaba también estas cruces, se les llamaba como cruces de pueblo, o cruz del caminante, o por ahí cruz del peregrino, cruz del viajero. Y conforme empezaron a rezarle esta cruz, pues le empezaron a tener cariño, y poco a poco le empezaron a vestir. Entonces, algunos la llaman también las cruces vestidas. Los símbolos que aparecen allí, bueno, conozco que son alrededor de 35 símbolos que suelen tener las cruces. Obviamente cada cruz tiene alrededor de 5, 6, 7, 8 símbolos que difieren de una en otra, y en algunos casos coinciden, ¿no? Pero son más o menos 35 símbolos los que se han logrado contar que existen las cruces, ¿no? Justamente aquí en la fachada lateral de este templo encontramos la imagen de Santiago Matamoros, Santiago, el titular del templo, el patrono del templo, bajo cuya advocación se hizo el templo, ¿no? Ahí tienen al apóstol Santiago montado en un caballo, blandiendo su espada y pisando las cabezas de los moros infieles, ¿no? Según la advocación de este santo patrón del templo. El interior de 3 naves, tiene interesantes pinturas en el sotacoro, es decir, en la entrada, bajo el coro, el monograma de los jesuitas, y tiene 3 retablos importantes también: el altar mayor, que es el retablo principal o retablo mayor, el retablo que justamente tiene en el medio la imagen de la Virgen con el Niño, de Bernardo Vitti, un gran pintor italiano que estuvo por Arequipa y dejó 4 pinturas interesantes, ¿no? Una de ellas es esta que vemos, la famosa Virgen con el Niño, ¿no? A un costado tenemos el retablo de los fundadores, con las imágenes de los santos fundadores de las principales órdenes religiosas, ¿de acuerdo? Ahí destacando el apóstol Santiago en su advocación de apóstol, ¿no? Y acá tienen el retablo del crucificado, si quieren, el retablo del Cristo de la Buena Muerte, que es otro retablo que está a un costado del altar mayor. Algunas otras pinturas interesantes, como esta famosa pintura de Don Diego de la Puente, que representa la última cena de Jesús, pero es la última cena de Jesús criolla, ¿no? Porque en realidad ahí tienen un cuy en plena mesa de la cena de Jesús, ¿no? Bueno, algunos otros, hay unos ajís, por ahí unos rocotos, etcétera, que es parte de la idea de don Diego de la Puente, quien hizo
esta media luna, ¿no? Algunas otras pinturas, aquí la visión de la pasión, ¿no? Como por ejemplo el niño Jesús cuando ha nacido y arriba tienen unos ángeles con una cruz, los clavos, la caña con la esponja, el martillo, etcétera, la corona de espinas, que en realidad pues es una visión de la pasión que este niño iba a tener más adelante. La dormición de la Virgen María, este cuadro es de la escuela cusqueña, y allí algunas imágenes de Cristo y de María, en este caso la Virgen de la Esperanza, ¿no? Deben saber, jóvenes, que Arequipa, el año de 1960 ha sido un año terrible para la pintura arequipeña, porque con los terremotos del 58 y del 60, muchos templos quedaron destruidos. Y en algunos casos, muchos templos que tenían una pintura polícroma hermosa, se destruyó, se cayó, se descascaró, si quieren. Entonces, en algunos casos, terminaron de pelar toda la pared, o mejor dicho, en algunos casos pintaron la pared encima de la policromía que había y le dieron un color, ¿de acuerdo? Y en otros casos lo que hicieron fue descascarar ya todo lo que quedaba y que quede el sillar a cara vista, como es prácticamente las mismas, como es, como son muchas casonas que hoy vemos en cuanto a ese tema, ¿no? Por ejemplo, el interior de la Compañía de Jesús la descascararon completamente y dejaron para futuras generaciones como nosotros pedazos de la pared, como lo que estamos viendo acá, para que pudiéramos observar cómo es que antes estaba policromada o estaba policromada la pared. Entonces nosotros avanzamos al interior y vemos estas pinturas hermosas y nos hacemos una idea de cómo antes esto debe haber estado totalmente pintado, ¿de acuerdo? Inclusive si vamos en las esquinas, en las pechinas, inclusive detrás del púlpito, donde está Francisco Javier coronando, detrás del púlpito vamos a ver también una policromía que nos da una idea de cómo todo el templo pudo haber estado pintado en algún momento, ¿no? Pero si de allí nomás unos pasos avanzamos, vamos a entrar a la antigua sacristía, a la famosa capilla de San Ignacio, que es una capilla que miren ustedes dónde estamos, hemos entrado a la Compañía de Jesús, acá están los retablos, aquí está el púlpito, pero aquí al frente hay un acceso, la antesacristía y la sacristía que está acá. Y entonces obviamente nosotros podemos acceder a una capilla hermosa. Fíjense ustedes la policromía tremenda que hay allí y que esto ha sido restaurado, ha sido salvado, si quieren así, de lo que pasó en 1960, que se destruyó casi toda la pintura mural que había en Arequipa, ¿no? Porque en algunos casos se pintó y en otros casos se peló o se descascaró, si quieren ustedes, ¿no? Entonces, al margen de la policromía de las paredes, vamos a encontrar nosotros interesantes pinturas, como la del Cristo resucitado, que son pinturas de Bernardo Vitti también, que conforman 4 pinturas que dejó este pintor italiano cuando estuvo en Arequipa, ¿no? Además, vemos también, me refiero a los lienzos, ojo, porque las pinturas de las pechinas que están en este lado en realidad son autores anónimos, pero se entiende que son muy malos pintores, ¿no? Porque en realidad no hay ningún tipo de proporción entre en los cuerpos de los evangelistas que están retratados en estas cuatro pechinas, ¿no? Bien, acá solamente algunas imágenes para que puedan ver. Hoy es parte de un museo esta capilla. Y al fondo se encuentra la visión de la estorta, que es una pintura que muestra, narra, cuenta el verdadero origen del nombre de la Compañía de Jesús. Claro, toda esa policromía de alguna manera tiene relación con las selvas o la selva donde los jesuitas hacían mucha evangelización, pero por supuesto que hay unas aves estilizadas que no corresponden a aves reales, sino corresponden, digamos, a aves de la imaginación de los artistas que hicieron la policromía de este lugar. Y a un costado del templo está pues la Compañía de Jesús o los claustros de la Compañía de Jesús, perdón, que se construye en 1738 para que fuese el Colegio de Santiago. De hecho, aquí se prepararon muchos jesuitas para ir a evangelizar a las comunidades indígenas tanto de Perú, Bolivia, la zona del Paraguay, etcétera, ¿no? Con el tiempo, esto se vendió bueno, y se fueron los jesuitas, recuerdan ustedes que los expulsaron y esto se convirtió en un orfanato de niños, es más, el primer hospital de niños estuvo aquí y para 1921 esto se vende
y con el dinero que se obtuvo se construyó el orfelinato de Chávez de la Rosa, que se encuentra en la avenida Goyeneche, y esto se lotizó y se pasó a propiedad privada. En 1960 esto se destruyó y para 1970 el Banco Central Hipotecario del Perú, que había pasado a ser propietario del lugar, reconstruyó todo esto y lo dejó tal cual nosotros lo vemos. Esta pileta, por ejemplo, no es una pileta que había allí. Allí en el medio, jóvenes, había un edificio de 2 pisos de cemento y ladrillo que habían hecho los antiguos propietarios, porque como ya no tenían espacio para alquilar en las tiendas que habían en los claustros, pues decidieron hacer un edificio allí. Pero lógicamente con la restauración botaron todo eso que era feísimo y le colocaron allí una pileta que de alguna manera estaba mucho mejor, que daba una imagen mucho mejor al lugar. ¿Qué más les puedo contar? Lo demás ya es parte de la policromía que hay ahí. Hay algo que sí quería comentarles, que también es uno de los tremendos errores que existe en revistas, en web, en internet, en guías. Miren ustedes lo que hay allá. Eso es lo que tenemos allí, es un monograma, no es un anagrama. Un anagrama es lo que aparece en los periódicos, lo que aparece en las revistas de juegos, porque un anagrama es hacer una palabra con las letras de otra palabra. Por ejemplo, el anagrama de amor puede ser Roma o Mora, ¿de acuerdo? Eso es un anagrama. Pero esto que vemos acá, es decir, formar una palabra con las iniciales o las principales letras de otra palabra, eso es un monograma, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que representamos acá? Por ejemplo, no sé si lo puedan ver, representar una palabra con las iniciales de la misma palabra es, por ejemplo, acá tienen la A de Ave María, A-I-M, Ave María. Y en algunos casos aparece acá una R, que es Ave María Reina, ¿no? O por ejemplo, acá tienen I-H-S, el monograma de Jesús. O si quieren, acá tienen J-S-P, que es el monograma de José. Entonces, recuerden ustedes que todo esto son monogramas, no son anagramas. Los anagramas son juegos. Miren, acá les decía ¿no? La A de ave, M y la R de Ave María Reina. Muy bien, si continuamos entonces, bueno, lo demás es el tema del tallado de las columnas que hay allá, que corresponden en algunos casos a imágenes propias de la cristiandad y algunas imágenes propias propias locales o en todo caso peruanas. Por eso que se habla de que todo este barroco es un barroco mestizo, porque mezcla motivos peninsulares o españoles con motivos locales o andinos, si quieren el término, ¿no? Y por acá nos vamos al complejo de San Francisco, un templo también muy interesante, que también tiene algunos de estos secretos que la gente no conoce. Todo el mundo dice que este templo se parece mucho a Santo Domingo, correcto, el templo de Santo Domingo, porque es una mezcla de sillar con ladrillo. Sí, es correcto, pero no siempre se había visto así este templo. Es más, este templo originalmente estaba cubierto por una pintura, y ya se las voy a comentar. Cuando hablamos del complejo arquitectónico de San Francisco, generalmente se habla del Templo de San Francisco, la Casa de la Fundación del Fierro, lo que nosotros conocemos como Fundo el Fierro, el Templo de la Virgen Dolorosa y el Santísimo Sacrificio del Altar, pues que así se llama, pero todo el mundo lo conoce simplemente como Tercera Orden, y lo que es en realidad la Plaza San Francisco, que es parte también de, ¿no? Este, Vamos a conversar un poquito de cada uno de ellos. Miren ustedes, este templo originalmente tenía una sola nave, que es esta, pero después de la ampliación que se hizo posterior al terremoto de 1687, se hace otra nave. Oye, pero aquí no hay otra nave. Es que como el convento estaba acá o la casa cural estaba acá, la nave tuvo que crecer de adentro hacia el fondo. ¿De acuerdo? Este es una de las primeras, uno de los primeros templos, perdón, casas conventuales que se construyen en Arequipa. De hecho, llegaron en 1551 y para 1552 ya estaban construyendo la casa franciscana en este lugar y posteriormente el templo en 1569, ¿no?
Miren ustedes cómo era el templo original, cómo era la cúpula, la muralla que había delante, y que toda esta zona en realidad era la continuación de la calle de San Francisco. Bueno, en ese tiempo no se llamaba calle de San Francisco, ¿no? Cada cuadra, sí, cada cuadra tenía un nombre en realidad. Todo esto llegaba hasta lo que hoy conocemos como la calle Ayacucho, pero la municipalidad de Arequipa tuvo que ceder estos solares o estos terrenos para que muchas órdenes religiosas construyeran allí sus templos. Por eso es que casi siempre nosotros llegamos y está cortada la calle por un templo, en este caso San Francisco. Si bajamos, está cortado. ¿Por qué? Por Santa Catalina. ¿De acuerdo? Miren ustedes cómo era el templo en la década de los 60, antes del terremoto del 60. Miren la fachada y miren el tipo de torre que había. Y obviamente este templo estaba cubierto por una pintura añil, que se le retiró obviamente después del terremoto del 60, cuando ya prácticamente pues este terremoto había destruido muchas construcciones arquitectónicas, ¿no? Y una muestra de que realmente el templo estaba cubierto completamente con otra pintura es esta, por ejemplo. Miren ustedes pasan al interior, cerca al altar mayor, a un costado del altar mayor, donde está la imagen del Señor de la Misericordia, van a encontrar allí, por ejemplo, esa pintura, restos de lo que era la pintura. Miren ustedes acá también, ahí está la Divina Misericordia, y miren ustedes debajo los restos que quedaron de la pintura añil que en realidad eh, cubría todo el templo. Por eso es que después del terremoto y empiezan a raspar todo esto, se dan cuenta que el templo en realidad era una mezcla al estilo mudéjar, si quieren así, de sillar con ladrillo, que es lo mismo, o casi el mismo estilo de construcción que tiene el templo de Santo Domingo, que ya vamos a ver que en realidad no es de Santo Domingo, sino es de San Pablo, pero ese es un tema que comentamos a continuación. Y al interior tienen este retablo hermoso del padre Mujica. José Francisco Mojica Montenegro era el nombre de este gran este, actor de cine, galán, tenor, que finalmente ingresó a la orden franciscana y siguió cantando y haciendo películas, y todo el dinero que recibía lo utilizaba en obras pías para apoyar en Ecuador, en Perú y en otros lugares, en Lima, a los franciscanos y a los niños pobres, ¿no? En Arequipa construye la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe en Tiabaya, y para esa capilla le manda a traer este hermoso altar de cedro tallado. Y cuando esa capilla, que era parte de un colegio franciscano, cuando todo este colegio con la capilla fue vendido al ejército peruano, entonces los franciscanos retiraron el altar y lo trajeron aquí al Templo de San Francisco, que estuvo guardado durante mucho tiempo, hasta que ya en 1998 hicieron muchas obras, hicieron bueno, rifas y loterías, etcétera, y actividades para conseguir dinero, y lograron nuevamente colocar este altar en el lugar que nosotros hoy podemos ver. Tiene toda una iconografía en el lugar, que es parte ya, bueno, de otra explicación. Solamente hablar del templo, del altar, nos tomaría por lo menos media hora, mínimo, para poder establecer cada uno de los iconos de las pinturas, de los ángeles que hay arriba, de Francisco, de Domingo que están arriba, de la Inmaculada Concepción que es en el medio, y los santos del costado y todo lo demás. Ya quizás esto sea para otra reunión que podemos hacer más adelante sobre iconografía religiosa, que es un tema bastante largo también de poder trabajar, ¿no? Aquí algunas imágenes del convento franciscano, que actualmente es un museo también, un detalle del claustro. Y este es el templo que se encuentra obviamente en la Plaza San Francisco, que todos nosotros cariñosamente lo conocemos, o lo hablamos como el templo de la Tercera Orden, ¿no? Pero en realidad es el templo del Santísimo Sacramento, el altar y la Virgen Dolorosa. Oiga, ¿y por qué ese nombre? Porque es justamente quienes están representados en esta parte. ¿Y quiénes están representados? A ver, vamos a ver, no sé si aquí está. Este es el Santísimo Sacramento del altar, es decir, la hostia, el cuerpo de Cristo. Esta es la Virgen Dolorosa.
¿de acuerdo? Que está justamente con una espada que está apuntando a su corazón, está clavada en su corazón. Por eso el templo está dedicado a la Virgen Dolorosa y al Santísimo Sacramento del altar. Este es San Francisco que está acompañando la escena. Un error también muy popular de todos los, no todos los, pero muchos textos que se consultan en la web, es que en este templo está representada Santa Clara y que indican que este es Santa Clara. Y eso es falso. Santa Clara no lleva de, de, de símbolo una espada que esté apuntando su corazón, ¿no? En realidad esa es la Virgen Dolorosa. Santa Clara está representada, sí, ¿dónde? En la base del campanario del Templo de San Francisco. Ahí se encuentra Santa Clara y ahí ella está llevando una pequeña custodia que es parte de su iconografía, ¿no? Pero aquí en este templo está obviamente la Virgen Dolorosa. Al interior encontramos el templo, encontramos la casa conventual, que actualmente es un museo, que bueno, ya es para ya un museo religioso, con importantes objetos de vajilla litúrgica, Juan litúrgico, etcétera. Y este es el famoso Poverello de Asís, o San Francisco de Asís, que antiguamente estaba en el centro de esta plaza, pero luego fue trasladado al atrio, es decir, al patio que está delante del templo principal. Y actualmente se coloca allí una pileta con unos sapitos, que es como hablan de la descripción de cómo era esta plaza antiguamente. ¿Y cómo se llamaba esta plaza? Esta plaza se llamaba justamente 28 de febrero. ¿Y por qué 28 de febrero? Porque el 28 de febrero fue una revolución que hubo acá en Arequipa en 1865 en contra del famoso y funesto Tratado Vivanco-Pareja, en el cual el Perú perdía las Islas Chincha y debía pagar a España una enorme cantidad de dinero producto de la famosa deuda de la independencia, ¿no? Entonces en Arequipa se sublevan y viajan a Lima después y le dan el golpe de Estado a Juan Antonio Peset, y en enero de 1866 le declaran la guerra a España. Y todo esto termina el 2 de mayo de 1866 con el famoso combate del Callao. Esta es la casa de la Fundación del Fierro, que corresponde al antiguo colegio de las educandas, que después que se cerrara el colegio fue lotizado, una parte se volvió propiedad privada, que es esto, lo que da la calle Cela. Esto del medio se convirtió en un museo y lo del fondo se convirtió en lo que nosotros hoy conocemos como la casa de la Fundación del Fierro. Si quieren ustedes, Fundo el Fierro, es decir, un centro artesanal. El tema del colegio de las educandas se los cuento un poquito más adelante cuando veamos las casonas, ¿no? Y bueno, vamos a avanzar esto. Una foto de cómo es que había en el medio el antiguo obelisco en homenaje a la revolución del 28 de febrero, que terminó con el combate del 2 de mayo en Lima, ¿no? Ahora, este obelisco, así como ustedes lo ven, fue trasladado a la plaza 28 de febrero actual, que se encuentra al frente del ingreso de vehículos del Club Internacional en la avenida Bolognesi, ¿no? Justamente en una de esas placas dice 2 de mayo de 1866, el triunfo de los pueblos del Perú corona gloriosamente la causa iniciada por Arequipa. Entonces esto es parte también del atractivo cultural. Ahí tienen la foto actual frente al Club Internacional de la Plaza 28 de Febrero. El templo de San Agustín, siglo XVI, 1574, también se cayó la torre. Pero este templo, cuando se cae la torre, se cae todo el techo. ¿De acuerdo? Y le hacen una nueva torre, que es esta torre de cemento, que después del terremoto del 2001 iban a derribarla para hacerle una torre eh, apropiada al tipo de estructura que es, pero finalmente decidieron dejarla porque ya pues se había convertido también en parte del patrimonio de Arequipa, ¿no? Pero lo que nunca pudieron hacer es que después del terremoto de 1868, nunca pudieron colocarle el techo. Lo que hicieron fue colocarle un encalaminado, que es lo que tiene hasta nuestros días. Estoy hablando que ese techo se cayó después del 13 de agosto de 1868 en el terremoto de San Hipólito. Entonces nunca le pusieron un techo, y este encalaminado es el que tenemos hasta hoy. Pero hay algo muy um, anecdótico también, que si ustedes ingresan por acá, bueno, estamos en el templo, y tocan esto, tocan de tocar, o sea, si le hacen así, van a entender que todo esto es madera. Esto es simplemente un revestimiento. Estas no son columnas. Estos son rieles. Los rieles del tren,
Eso es lo que hay acá. Y lo que han hecho es revestirlo de madera para efectos de darle esa apariencia de columnas, pero no son columnas, simplemente son rieles que están sujetando este armazón de calaminas que hay en la parte superior, ¿no? Así que en la próxima visita que hagan, por favor toquen y van a darse cuenta que es simplemente madera que reviste los rieles que hay en esa zona. El templo de San Agustín, interesante templo, importante sobre todo porque guarda la imagen del Señor de los Milagros. Y este es el templo de Santo Domingo. No, 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 no. Este es el templo de San Pablo. Pero todo el mundo lo conoce como Santo Domingo. Sí, pues, pero ese es San Pablo. Pero entonces, ¿por qué Santo Domingo? Por lo mismo que les he dicho en casos anteriores. Este templo se construyó y se edificó bajo la advocación de San Pablo. Es el patrono del templo, ¿de acuerdo? Pero ha sido regentado, administrado por la Orden de Santo Domingo, es decir, los padres dominicos. Entonces la costumbre de la gente aquí en Arequipa es que le empiezan a llamar a los templos por el santo, por la orden religiosa, más que por el santo patrón del templo, ¿no? Una costumbre que en Arequipa se perdió mucho, pero si ustedes han ido al Colca, por ejemplo, en el Colca aún se mantiene muchísimo esa costumbre de hablar de el templo de San Antonio de Padua de Callali, el templo de San Juan Bautista de Ciballo, Santa Ana de Maca, o no sé, San Sebastián de Pinchollo, por Santiago de Pinchollo, sí, perdón, San Sebastián de Pinchollo o Santiago de Madrigal, por comentarles algunos de estos templos, porque todavía se mantiene muchísimo el nombre del santo patrón del templo, que también es el patrón de la ciudad, ¿no? Y las fiestas patronales generalmente están vinculadas con este aspecto, ¿no? Bien, ese templo también había perdido su torre, pero ya hace unos 25 años más o menos le construyeron la torre y bueno, el templo por lo menos se ve vistoso a nuestros días. Quiero que se den cuenta en la fachada lateral, miren ustedes, esta es la fachada que da para la calle Santo Domingo, ¿no? Miren ustedes quién está aquí. Vamos a avanzar un poquito. Y esta imagen de un santo que tiene una espada apuntando hacia el piso es la imagen del apóstol San Pablo, perdón, del santo San Pablo, ¿no? ¿Y por qué está ahí? Porque justamente él es el santo bajo cuya advocación se construyó el templo. Como en el caso de la Compañía de Jesús, que al costado, en la fachada lateral, ¿quién está? Está Santiago Matamoros, ¿no? ¿Por qué? Porque bajo la advocación de Santiago se construyó ese templo, ¿no? Muy bien. Y también siempre preguntan, ¿cuál es el templo de Arequipa que nunca cierra? Pues todo el mundo dice, pues, ¿cuál? Si en la noche cierran los templos. Sí, pero el templo que nunca cierra es Santo Domingo, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque ahí lo tienen. El templo que nunca cierra. Claro que ya les he dicho que es San Pablo, ¿no? Pero bueno. El interior del templo de Santo Domingo. Pero definitivamente, un minutito por favor, vamos a... Ok. Definitivamente, pues no solamente en cuanto a esta etapa, esta parte cultural, no solamente son templos lo que tendríamos que ver, en realidad tenemos que ver también lo que son algunas casonas importantes. Y dentro de estas casonas importantísimas, por ejemplo, tenemos nosotros de inicio una de las más importantes, la Casa Tristán del Pozo. Tristán del Pozo, Riquet Sugarteche, ¿cuál es el nombre? Bueno, en realidad los tres nombres son atribuidos a esta casona, pero el que ha quedado ya, digamos, oficialmente es el de Tristan del Pozo. ¿Recuerdan ustedes, jóvenes, que en términos generales todas las casonas tomaban un nombre en función de la familia que en ese momento regentaba la casa? ¿No? Entonces, si esta casa obviamente fue construida en 1738 por Domingo Carlos Tristán del Pozo, ¿de acuerdo? Y luego fue comprada por una familia y otra familia y otra familia, y pasaron muchísimas familias por allí, pero la familia que de alguna manera más, más tiempo ha vivido, aparte de los Tristán del Pozo, ha sido los Ugarteche, ¿no? Y los Ugarteche también, después que la vendieron, pasaron por muchas otras familias, hasta que en 1912 más o menos lo compran la compra en la casa la familia de los Ricketts, pero no la convirtieron en casa habitación, sino que esta era la casa de la firma comercial, una distribuidora de productos X, la firma comercial Ricketts y compañía, o Ricketts e hijos en todo caso, ¿no? Y ellos la han utilizado justamente para sede de su empresa, ¿no?
Pero hay algo también sobre esta casa que debo contarles, que es un tremendo error que existe. Si ustedes revisan, por ejemplo, algunos libros, hablan de que la casa Tristán del Pozo es una y la casa Ricketts es otra. Es tremendo error, estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que hay gran confusión de que piensan que esta casa, por ejemplo, es el seminario de San Jerónimo. ¿Y por qué piensan que este es un seminario? Porque esta casa tiene en esta parte una cantidad enorme de monogramas. Por ejemplo, tienen el monograma de Jesús, José, María, Joaquín y Ana, que son los padres de la Virgen María. Y adentro hay palabras como Santus Deus, Santus Fortis, Santos Immortales, Miserere Nobis, que vienen a ser palabras tomadas de la liturgia del Viernes Santo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, con todas estas palabras santas, alguien dijo, oye, yo sé que acá está el seminario de San Jerónimo en esta calle, este debe ser el seminario de San Jerónimo. Entonces lo tomaron como seminario a esto, pero este no fue el seminario. El seminario es el que está al costado, y al costado, si nosotros vemos acá, eh, nos ubicamos, aquí está en la esquina de la Mercaderes, Plaza de Armas, Mercaderes, aquí está San Francisco. Esta es la casa de Tristán del Pozo, ¿de acuerdo? Y esta que tenemos al costado es lo que era el antiguo seminario San Jerónimo, al costado del arzobispado. De hecho, esta calle, ¿cómo se llamaba? Esta cuadra se llamaba la calle del seminario, pero esta no era el seminario, esto era la casa Tristán del Pozo, el seminario estaba a un costado. ¿Cuál? Esta que vemos acá. Miren la casa Tristán del Pozo y esto de aquí es el seminario. Esta era la antigua entrada al seminario, donde inclusive arriba tienen una imagen, un bulto encillar de la Virgen de la Asunta, que preside justamente esta entrada. Entonces hay libros donde suelen confundir esto, ¿no? Y por ejemplo, en uno de esos libros es el libro de Pedro Felipe Cortázar, de los documentales de Arequipa, son 24, 25 tomos, documentales del Perú, perdón, son 25 tomos, unos libros rojitos, donde si ustedes revisan el tomo que corresponde a Arequipa, van a encontrar que por un lado hablan de la casa Tristán del Pozo, y por otro lado hablan de la casa Ricketts y ahí andan confundiendo el tema del seminario de San Jerónimo, ¿no? Pero bueno, lo dejamos ahí. Miren ustedes la cantidad de dueños que ha tenido esta casa, ¿no? José Joaquín Tristán, el obispo Manuel Adayana, los padrecitos de la Orden de San Camilo, Raimundo Gutiérrez de Otero, bueno, cantidad, ¿no? La familia Ugarteche y también acá la Sociedad Comercial Guillermo Ricketts e Hijos, que es el nombre último, digamos, que tuvo la casona hasta que la compra el Banco Continental. Y ya cuando el Banco Continental la restaura, le devuelve el nombre original de la casona que era Tristán del Pozo. No miren ustedes cómo es que en la época de los Ricketts se modificó la casa para darle acceso justamente a uno de los almacenes donde guardaban todo lo que necesitaban, ¿no? Inclusive cuentan que aquí había unos rieles donde desembarcaban todo y unos carros que corrían sobre los rieles ingresaban toda esa mercadería al interior de los almacenes que guardaban allí, ¿no? Parte de la historia de esta casona. Aquí, por ejemplo, en la fachada vamos a encontrar este monograma que hace referencia a la Virgen María, ¿no? Purísima. La P, la U, la R con la I, la S con la I, la M con la A. Purísima. Hace referencia a la Purísima Concepción de María. Eso lo pueden ver en la calle, en la fachada, mirando a la fachada a la derecha. Y al costado se encuentra el famoso pasaje del Cañón, que es también parte del atractivo cultural de Arequipa. De hecho, hay una película que se ha filmado en Arequipa con este famoso actor estadounidense Eric Estrada que vino por Arequipa. Arequipa era la denominada ciudad de San Pedro, así se llamaba en la película. Y una parte de la persecución que ocurre allí se da justamente en todo este sector de Arequipa, ¿no? ¿Qué era este pasaje del Cañón? Era la salida posterior de las tiendas de los mercaderes. ¿Y quiénes eran los mercaderes? Justamente los dueños de las tiendas que estaban en esa calle que hoy conocemos como la calle Mercaderes. Y otra casita, rapidísimo, ya terminando, es la casa Iriberri, que está ubicada en la primera cuadra de Santa Catalina. Actualmente es posesión de la Universidad Nacional de San Agustín. Es parte de lo que es hoy parte de lo que es el complejo cultural Chávez de la Rosa. ¿Y por qué? Porque originalmente allí vivía el obispo Chávez de la Rosa, Pedro José Chávez de la Rosa, quien se dedicó
más allá de todo lo que hacía, a dar hospicio a los niños pobres y hacer, dar comida a todos los necesitados en este sector. Por eso es que cuando se desocupa los claustros de la Compañía de Jesús, este obispo pidió los claustros para que allí diera alimento y hospicio a los niños pobres, porque antes lo hacía aquí, en esta su casa, ¿no? Actualmente es propiedad de la Universidad Nacional de San Agustín, ¿no? Eh, es denominada también la casa parlante. ¿Y por qué? Porque más allá de las palabras tomadas de la liturgia de Viernes Santo que hay aquí en la fachada, como el Santus Deus, Santus Fortis, Santus Immortalis, Miserere Nobis, amén, está también el monograma de Jesús, IHS, de ISP de José, y María, en este caso, Ave María, ¿no? Pero le llaman la casa parlante, ¿por qué? Porque la gente dice que las paredes hablan con quienes lo visitan. ¿Por qué? Porque en cada uno de los muros hay determinadas frases, por ejemplo, alabado sea el Santísimo Sacramento del altar en un lado. En otro lado, por ejemplo, podemos leer, esta casa se hizo el año 1743, por Dios le pido al que viviera en ella, un Padre Nuestro. Entonces tú vas avanzando y vas encontrando este tipo de jaculatorias que hay en este lugar, ¿no? La famosa casa parlante. La casa El Moral, tercera cuadra, la calle Moral, de unos famosos y ricos mineros, Arthur Williams y Rebecca Williams, quienes llegaron a esa parte de Arequipa y restauraron esta tremenda casa, que es muy importante también actualmente, un museo, una casa museo en todo caso, ¿no? Y toma el nombre del Moral justamente por el árbol de mora que hay al interior, que no solamente le ha dado nombre a la casa, sino le ha dado nombre a toda la calle, ¿no? Actualmente es propiedad del Banco Central, perdón, es propiedad del Banco de Crédito del Perú. Es una casa museo que pertenece al Banco de Crédito y que lo utiliza también para efecto de actividades culturales en el lugar, ¿no? Al interior tenemos una muy buena este, colección de muebles de la época, pinturas, un salón de mapas, etcétera. Es una casa muy interesante. Y la Casa de la Moneda, que antiguamente era conocida como la Casa de los Quirós, y los Quirós se volvieron tan pretenciosos porque allí se acuñaba moneda, se hacía moneda allí, entonces su pretensión llegó a tanto que pusieron un letrero que ya no existe que decía, después de Dios, Quirós. ¿De acuerdo? Más adelante pues se le conoció justamente con el nombre de la Casa de la Moneda. Con el tiempo se convirtió en una vecindad donde vivían más de 10 personas. Finalmente fue comprado por un extranjero radicado en Arequipa y hizo un tipo de convenio con el hotel Casandina, con la cadena de los hoteles Casandina. Entonces este señor puso la propiedad ya saneada, porque ya la compró, puso la propiedad y los hoteles Casandina construyeron, en todo caso adaptaron y restauraron el lugar para convertirlo en el Hotel Casa de la Moneda del Private Collection de Casandina. Ahí tienen ya la casa original y aquí tienen ya la casa restaurada. Este es el patio el solariego, el inicial. Y miren ustedes cómo se ha convertido en la sala de recepción del hotel. Ahí tienen una de las suites, en una de las salas restauradas, habitaciones restauradas, de restaurante, etcétera. Y la Casa de Fundación del Fierro, que en su momento les decía, perteneció a don Jorge Antonio del Fierro y Velarde, era un presbítero arequipeño que había visto el abandono en el que se encontraban las damas arequipeñas. ¿Y por qué abandono? Lo que pasa es que las mujeres no tenían derecho a educación, solamente se educaban los varones. Y entonces, obviamente, las mujeres que tenían dinero y poder para poder pagar un institutriz o un maestro en su casa lo hacían. Las mujeres que no tenían ese poder, pues simplemente se quedaban ignorantes y no tenían acceso a educación. Por eso que las mujeres no votaban en las elecciones. Entonces Jorge Antonio del Fierro y Velarde, este famoso presbítero, se fue hasta Lima y pidió permisos. 10 años estuvo pidiendo permisos, entre 1803 hasta 1813, para que le dieran justamente autorización para la construcción de un colegio para señoritas. Le dieron la autorización y construyó el famoso colegio de las educandas. Allí les dio educación gratuita a todas las personas que no tenían acceso a educación. Y bueno, todo iba muy bien hasta que ocurrió el terremoto de 1868, 13 de agosto. Destruyó el lugar y se acabó el tema del Colegio de las Educandas en el lugar. Por eso se llamaba fundación, hace relación a una fundación sin fines de lucro, fundación educativa sin fines de lucro. Y del Fierro, ¿por qué? Porque es el padrecito, padrecito del Fierro, ¿no?
Con el tiempo esto se lotizó, una parte se fue al museo, una parte se vendió a propiedad privada y otra parte se convirtió en lo que hoy conocemos como el Centro Artesanal Fundo del Fierro, ¿no? Ahí en el museo se ubica justamente una colección interesante de lo que es el Museo Histórico de la ciudad. Y para terminar con un tema importante es el de los palacios de Goyeneche. Muchas veces nosotros decimos o nos comentan sobre Goyeneche, Goyeneche, pero ¿cuál es la casa de Goyeneche? No, la que está en Tingo. No, no, es la que está en el centro. No, yo conozco la que está por allá, por la vía paisajista. Entonces, por ahí suelen confundirse. Miren, cuando hablamos de los Goyeneche, debemos hablar de dos personas importantes. De Juan Crisóstomo de Goyeneche y Agarrebarre. Este es el padre. Él fue el que llegó a Arequipa y él es el que de alguna manera compra las primeras propiedades. De hecho, él compra esa propiedad que están viendo acá, se la compra a don Martín de Almazán, y ahí construye el segundo piso y hace toda la ornamentación del lugar, ¿no? Ese fue don Juan Crisóstomo de Goyeneche Garrebarre, el padre. Este padre tuvo varios hijos. Dentro de esos hijos estuvo José Sebastián de Goyeneche y Barreda, el que a la postre sería el famoso obispo de Goyeneche. Entonces, el obispo de Goyeneche fue el que heredó de alguna manera estas casas que el padre había comprado. ¿Y cuáles son estas casas? Una de ellas es la casa del Banco Central de Reserva del Perú, que es la que nosotros vemos en la calle La Merced con Palacio Viejo. Otra de las casas es la que encontramos en Sachaca, que es también conocida como la Casa de Goyeneche, que era la residencia oficial de verano del obispo de Goyeneche. Y otra era la mansión del fundador, que se las comento a continuación. Entonces, esta es la casa, la primera casa que compra en 1782 este señor Juan de Goyeneche Garbarre y que actualmente es parte de del Banco Central de Reserva del Perú. Hay un museo interesante, se puede visitar en cualquier momento. Esta es la casa oficial de verano del obispo de Goyeneche, que está ubicado en Sachaca. Actualmente es un centro de eventos y restaurante también. Y esto que vemos acá, en realidad es el Palacio de Goyeneche de Huasacache, si quieren ustedes, mansión del fundador, que fue comprado también por el padre Juan de Goyeneche de Guerroarre, pero que originalmente habría pertenecido al fundador de la ciudad, a un García Manuel de Carvajal, ¿no? Entonces, ¿y cómo se sabe? Porque hay una carta que está una carta de Martín López, que era el yerno de García Manuel de Carvajal, y en esa carta el yerno la dirige a la municipalidad, le dice que por favor le entreguen en herencia la casa del fundador, porque él era el yerno de él, ¿no? Entonces, por esa carta se prueba que realmente esta casa perteneció al fundador de Arequipa. ¿Y por qué construyó allí todo esto? Probablemente para que allí viviera su hijo, el hijo del fundador. Probablemente él tenía algún tipo de enfermedad que no quería que esté en contacto con los demás. Pero el fundador de Arequipa, García Manuel de Carvajal, construye todo esto. No, 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 no. Lo que les estoy diciendo es que él era dueño de todos estos terrenos y de hecho que ha construido algo por allí. Pero todo esto que vemos han sido construcciones sucesivas que han hecho todos los dueños que han ido pasando por allí, pasando por los Goyeneche y muchos otros más. Recuerden ustedes que los jesuitas también han llegado por el lugar en algún momento y los jesuitas, por ejemplo, han construido la famosa capilla, que es justamente esta que vemos allí, donde está la Virgencita de Chapi en el altar principal, y los jesuitas lo construyeron, lo compraron para convertirlo en una casa de reposo, una casa de retiro, y le hicieron justamente esta capilla, ¿no? Los Goyeneche también fueron dueños importantes de este lugar, y por ahí pues muchísimos otros personajes como Ana Gamarra, Diego Peralta Cabecevaca y muchos otros que han pasado por el sitio. En 1981, esta casona que estaba completamente destruida por los terremotos que la habían antecedido, un grupo de arquitectos en 1981 se juntaron, decidieron hacer su empresa, la Mansión del Fundador S.A., y restauraron completamente la casona para ponerla al servicio de la ciudad. Y la última casa interesante que vemos el día de hoy viene a ser el Molino de Sabandía, que tal, al igual que las demás casas de Arequipa, había sufrido mucho daño en los terremotos del 58 y del 60. El Banco Central Hipotecario del Perú, que era dueño de estos terrenos, hizo la restauración por intermedio del arquitecto Luis Felipe Calle, quien después de toda la restauración que se hizo se enamoró de la casona y él mismo fue el que compró la casa al Banco Central Hipotecario del Perú y él se quedó a vivir ahí y él es el que abrió la casa
para el servicio turístico, ¿no? Es uno de los molinos de agua importantes que había en esta zona y que funcionaba justamente desde 1621 que se hizo, funcionaba con agua. ¿Cómo así? Que cuando uno ingresa, si ustedes se fijan por acá, hay toda una caída de agua tremenda, con un desnivel tremendo que va hasta el fondo de esto. Y el fondo de esto es justamente debajo, ¿de acuerdo? Hasta aquí viene el agua. Entonces, estas piedras de molino tienen aquí un tronco en el medio y para que estas piedras se muevan por debajo, miren por debajo, esto es la parte de abajo, este es el tronco, por aquí viene el agua cae en estas paletas y esas paletas empiezan a dar vuelta y al dar vuelta mueven al tronco y ese tronco mueve las ruedas de piedra que están allí arriba y con eso empiezan a moler y empiezan a funcionar. Por eso se llama molino de agua, porque la tracción o el movimiento del molino se hace en función a la fuerza del agua que cae por el lugar. Un interesante atractivo también de la parte cultural de Arequipa y que es pues visitado por miles de turistas que vienen por esta ciudad, ¿no? Entonces, jóvenes, Arequipa tiene una cantidad enorme de atractivo cultural, digamos así, que es el que de alguna manera nos representa de inicio, digo así, porque Arequipa por tradición siempre ha sido cultural. Alguien me puede decir, profesor, pero también hay mucha naturaleza en Arequipa. Sí, es correcto. Lo que pasa es que en ese momento estamos hablando solamente de la parte cultural de la ciudad y obvio que estamos hablando así muy rápido y estamos hablando algunos ejemplos nada más de estos temas de la parte arquitectónica, de la parte de arquitectónica cultural, civil, religiosa, que es lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? Entonces, es correcto que se diga que Arequipa es un destino cultural, sí es cierto, ¿de acuerdo? En los últimos años también se está convirtiendo en un destino de naturaleza, sí, se está convirtiendo en un destino gastronómico, sí, mañana vamos a ver ese tema, y se está convirtiendo también, por allí alguien me podría decir, un destino de aventura, digamos que está entrando ya en ese tema, pero todavía no es un destino de aventura por excelencia el caso de Arequipa, ¿no? Tenemos buenas montañas, tenemos ríos, tenemos buenas caminatas que hacemos en el Valle del Colca, pero todavía no somos el destino de aventura por excelencia en esta parte del Perú. Entonces, jóvenes, espero de alguna manera haber hecho un buen resumen de lo más importante que culturalmente tiene la ciudad, ¿no? En cuanto a sobre todo este tema de los templos y las casonas de Arequipa. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, por favor, si alguien desea preguntar, por favor, estoy listo para poder absolver sus preguntas. Keila Solís, muchas gracias. A alguien más, muchas gracias por sus comentarios. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Sino para dar por finalizado. Bien, muchas gracias. Entonces, los esperamos el día de mañana con la charla de Arequipa en el tema de la gastronomía, que es justamente otro de los puntos importantes que, en los cuales Arequipa está siendo reconocida a nivel nacional y, ¿por qué no, a nivel internacional? Entonces, nos vemos el día de mañana con esta charla de gastronomía en Arequipa. Muchas gracias, que tengan bonita tarde. Hasta luego. Este,
Am, mm, ¿Quién me escribió? Perdón. Marjorie Ponce Cruz. Si deseas comunicarte por interno, deja tus datos para mandarte información. Gracias. Me preguntan, ¿es solo decoración o tiene algún motivo que la choma del Fondo del Fierro haya un nacimiento? Si te refieres a un nacimiento como tal, el nacimiento que armamos en Navidad, normalmente se sabe que el nacimiento fue una invención de San Francisco de Asís, y suelen en muchos lugares armar esos nacimientos, probablemente lo han dejado allí por un tema de decoración en algún momento que lo hayan armado, pero no tiene nada que ver con el tema de la existencia de la chomba como tal. Recuerden que las chombas son colocadas simplemente por decoración y que son parte de los instrumentos, digamos así, que se utilizaban desde mucho tiempo atrás para envasar los vinos, ¿no? Entonces alguien ha puesto allí eso, obviamente por un tema de decoración. Este, mm, Gracias entonces a todos. Mario y Ponce por interno de pronto para ver ese tema. Gracias a todos por sus comentarios. Me gustaría saber si en Arequipa cuenta con restos arqueológicos preincaicos e incaicos que cuenta con visitas turísticas. De hecho que sí, pero en este momento la charla estaba relacionada solamente con la ciudad de Arequipa y con esa parte de la provincia, pero definitivamente nosotros tenemos, si vamos a la zona del Colca, tenemos cantidad de atractivos relacionados con ellos, sobre todo de la parte pre-inca, hablando de Aymaras y de Cuntis, y la parte inca ya cuando llegaron. Acuérdense inclusive que los españoles han destruido importantes huacas y centros de oratorio para dar paso a lo suyo. Y cuando lo construyeron los incas, han venido los españoles y han destruido también las huacas oratorios incas. Un caso claro es lo que se cuenta, por ejemplo, en Cuboraque, que destruyeron el Palacio de Cobre de Coporaque para dar paso a la construcción del Templo de Santiago de Coporaque, ¿no? O la fortaleza de Chimpa, eso más allá de Madrigal, solamente hablando en esta zona del Valle del Colca. Ahora tenemos también en la zona de La Unión, tenemos Maucallacta en Puica, y tenemos pues muchos otros lugares en lo alto de las montañas. Lamentablemente no, muchos de ellos no están ni restaurados ni habilitados para la visita turística, pero sí existen los Maucallactas, es decir, los pueblos viejos de cada uno de estos lugares. Maucallacta, Pampacolca también es un lugar muy interesante que ha sido restaurado con ayuda de una universidad de Polonia, por decir. Y bueno, hay innumerable cantidad de sitios. Acá en Arequipa se habla mucho de choque, de la zona de Churajón, por ejemplo, de este cerrito Churajón, donde hay todo un descubrimiento, muchos dicen de una cultura, pero para muchos otros no es cultura, simplemente es una asociación y no se debería llamar así, sino debería llamarse Choquelampa Mollevaya, que es el nombre que le han dado en el lugar. Pero hay una cantidad enorme de centros arqueológicos, lamentablemente no son tan grandes ni tan importantes como lo que pasa en el Cusco, con el tema de Machu Picchu, o Sacsayhuamán, o Quenco, Pucapucar, etcétera, que son interesantes centros arqueológicos del lugar, ¿no? Pero de hecho que Arequipa tiene, sí, ya cuando cada uno viaje por las provincias, previo una pequeña lectura, va a darse cuenta de los lugares que hay por esos sitios, ¿no? Sí, déjenme anotar, a ver. Keilar, estoy anotando. Keila Solís. No, va a ser más fácil, mejor. Yo les pongo acá mi correo. Anótenlo. Este es mi correo. Ok, un minuto. Muy bien, si pueden anotar mi correo, acá lo voy a poner en pantalla. Este es mi correo. Si desean alguna información, mejor. Perdón, ahí está. Si desean alguna información, entonces escríbame por favor y ya yo os puedo apoyar. Mejor así.
haltunas@gmail.com. Entonces, con gusto los puedo apoyar en lo que necesiten. Gracias entonces a todos, cuídense, nos vemos el día de mañana. Un abrazo para todos. Hasta luego.